Bueno, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al canal de YouTube de INTA Pergamino. Estuvimos ahí esperando que lleguen todos los participantes. Estamos en la charla sobre el tema que aborda la cuestión ganadera, sobre la proyección de sorgo forrajero, organizada en conjunto por la Universidad de Lomas de Zamora y el INTA. Vamos a tener una jornada de intercambio y de exposición con Carlos Benavides, Marcelo Torralillas, ambos docentes, investigadores de la Universidad de Lomas de Zamora, y de Mariano Sicchino, extensionista y también investigador de INTA Chascomús, de la Estación Experimental Cuenca del Salado. Como ya están acostumbrados a este tipo de actividades, siempre tenemos el intercambio a través del chat de YouTube. La charla además quedará disponible para aquellos que se vayan conectado a medida que vaya transcurriendo, quizás no puedan quedarse hasta el final, que estaremos aproximadamente 19:30, 20 horas finalizando. Y obviamente, como todo evento, siempre contando con la apertura, tanto de que nos acompañan acá, Winston Morris, coordinador interino de la PIT Ganadera del Salado, y del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Loma de Zamora, Néstor Urreta Vizcaya, a quien les pasamos, si les parece, la palabra para que puedan encuadrarnos un poquito más y ya después ir a las disertaciones. Así que bueno, Néstor, gracias por conectarte y contarnos un poquito de qué se trata esta actividad en general. Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los docentes, coordinadores de nuestra facultad y a Mariano por sumarse a esta propuesta, tanto a Marcelo Torrecillas como a Carlos Benavides, docente de nuestra casa, poder compartir esta jornada con aquellas personas que trabajan día a día en la temática, poder colaborar a través de lo generado en nuestra casa de estudios, docentes que investigan, que estudian, que experimentan, que ensayan y que luego transfieren al sector productivo. Para nuestra casa, que tiene dos carreras fundamentales, como es la de ingeniero zootecnista y la de ingeniero agrónomo, la primera de mucha importancia en la cuenca del Salado, y veo que es donde más impacto está generando este tipo de presentaciones, este tipo de charlas, este tipo de capacitaciones. La cuenca del Salado y todas estas zonas productivas ganaderas experimentan día a día cambios en donde se va potenciando y mejorando no solamente indicadores a nivel de producción animal, a nivel forrajero. En este caso puntual, a partir de una investigación y un trabajo de muchísimos años, como nos consta aquí en la facultad de Marcelo, en el área de la producción de forrajes y de cereales, puntualmente con el sorgo, un cultivo que lo he estudiado durante mucho tiempo, estamos en condiciones de garantizar y de dar buenos aportes y buenas transferencias al sector productivo. Para nuestra casa, que tiene la función y la misión importantísima de generar nuevos investigadores, de generar nuevos egresados profesionales, pero también la posibilidad de interactuar con el sector productivo, tener este espacio para poder interactuar nos parece de altísima importancia. Quiero agradecer mucho al INTA, con quien trabajamos muchísimo. Yo soy puntualmente consejero regional por INTA Buenos Aires Norte. En este momento debería estar en la agencia de Lincoln, donde está reunido todo el consejo. Me tuve que excusar por compromisos previos entre hoy y mañana, pero participo y conozco y he recorrido muchísimo la zona de Buenos Aires Norte. Conozco muchas de las agencias que estamos ahora compartiendo y trabajando. Quiero agradecer también a toda la gente de Carvap. Nosotros tenemos un convenio puntual en nuestra facultad con la gente de Carvap, donde estamos interactuando en un montón de municipios en la provincia de Buenos Aires, más de 12 municipios donde tenemos presencia definida de diplomatura, de propuestas académicas, de propuestas de extensión, la gran mayoría de esas en el área de la producción animal. Agradecer puntualmente a la Sociedad Rural de Monte, a la Sociedad Rural de Lobos, la de Roque Pérez, la de Mercedes, como decía recién la gente de Carvap, a la Delegación de Federación Agraria de Argentina, al Centro de Graduados de nuestra facultad de la Universidad de Lomas de Zamora y a la Agencia de Extensión Rural de Maipú, que auspician, que acompañan, que colaboran. Este tipo de actividades siempre tiene muchísimo más efecto, muchísimo más impacto
y muchísimo más provecho en aquellas personas que asisten cuando las instituciones se suman, cuando las instituciones acompañan y aunamos esfuerzos, cada uno con su impronta, con su particularidad, la facultad con el suyo, el INTA con el suyo también, y todas las sociedades rurales. Creo que es la mejor manera de poder aportar al sector productivo, de seguir generando, de seguir creciendo y tener para nuestra área, nuestra zona y nuestro país, fundamentalmente, mejores indicadores productivos del espacio ganadero. Les doy entonces la bienvenida, les agradezco que sigan confiando en nuestros investigadores, en nuestros docentes, en nuestra casa de estudio, y bueno, a seguir trabajando juntos con el INTA y con las sociedades rurales. Creo que esa es la mejor manera. Que tengan buena jornada y que disfruten y aprovechen el conocimiento. Muchas gracias, Néstor. Winston, ¿cómo abordaron esta jornada desde INTA? ¿Cómo la abordamos desde INTA? Bueno, la verdad que muy contentos de poder trabajar en conjunto con la universidad, siguiendo la mirada del doctor Urreta Vizcaya. Es importante identificar las demandas que van surgiendo en el territorio y que van cambiando, va cambiando el clima, va cambiando la realidad del país. Y bueno, cuando uno está en el territorio y trabaja en conjunto con las distintas organizaciones, va identificando las distintas necesidades, y a partir de ahí surge la posibilidad y la oportunidad de organizar estas charlas que hoy estamos presentando con especialistas tanto de la universidad como del INTA, ¿no? Así que bueno, muy contentos de poder trabajar en conjunto y de dar comienzo y de presentar estas charlitas. Bueno, entonces sí, con estas presentaciones formales, agradeciendo a distintas entidades que acompañan, más allá de esta charla, acompañan el trabajo de extensión que hacen ambas entidades. Presentamos a Carlos Benavides, ¿te parece, Winston? Carlos va a trabajar como sobre, el título de la charla es Cómo comer sorgo y no morir en el intento. Así que le damos bienvenida a Carlos, que estuvo en la charla anterior que tuvimos hace ahora un mes y algo, que fue como la primera parte de lo que estamos encarando hoy. Así que bueno, mientras tanto le cambiamos el nombre, a quien están viendo ahí dice Marcelo García, fue quien entró, pero es Carlos Benavides. Cuando quieran compartan pantalla y arranquen con la presentación. Bueno, buenas tardes. Básicamente acá lo que nos vamos a referir en general es en lo siguiente. El forraje o pasto, o como se le llama, hay que tener en cuenta que es un alimento, ¿cierto? Es el alimento más barato. Bien manejado es el más barato. Mal manejado puede ser el más caro de todos. No solamente por desperdicio, sino por mortandad de animales. Y a referencia a lo que tenemos que decir, que muchas veces los productores lo toman de una manera, que es un costo directo, no es un gasto. ¿Qué es un costo directo? Un costo directo, por ejemplo, una avena representada en kilos de ternero son 80, 90 kilos de ternero para producir 4 o 5 veces más, si es que la situación amerita. Porque no nos olvidemos que este alimento interactúa constantemente con el medio ambiente y aparte de eso, interactúa con la interacción del animal, que es el que lo consume. Para citar un ejemplo, si hablamos de hipomagnesemia, estamos hablando de lo que ocurre con la hipomagnesemia en determinadas épocas del año, y aparte tenemos que hablar en determinadas categorías. O sea que aquí estamos hablando de una interacción con determinadas categorías de animales. ¿No es cierto? Con lo cual, la idea es mostrar un poquito, y muy brevemente, pues lo mío va a ser lo más breve y en forma concisa, cuáles son más o menos las cosas que hay que tener en cuenta. Como dijimos, el sorgo
es un alimento y como tal está íntimamente ligado al medio ambiente. Con lo cual no es lo mismo que tengamos una época normal, como por ejemplo como tuvimos este año, una sequía. ¿Por qué digo esto? Normalmente cuando hablamos de sorgo se habla y con totalmente lógica, de comernos hasta cierta altura, etcétera, etcétera. Lo que hay que saber es que el sorgo o cualquier pastura, si el medio ambiente varía, como ocurrió en este año que hubo una sequía importante, se puede tornar tóxico. Con lo cual hay medidas para tomar en esta situación para evitar la ocurrencia de situaciones negativas. Y como dijimos, esto sumado a la interacción de lo que ocurre con el animal y las determinadas categorías. Por lo tanto, cualquier voluminoso puede volverse tóxico. Repitamos, un voluminoso es un alimento. Eso verde que se ve ahí es un alimento. Y varía constantemente. Este año, los que tuvieron la suerte de sembrar las avenas tempranas, si las tuvieron, están contentos con las avenas porque no se dan cuenta que no llovió en otoño. Si hubiera llovido en otoño, esas avenas se tornan no perniciosas, pero si no se corrigen, tienen un exceso de potasio, producen diarreas, hipomagnesemia, etcétera, etcétera, cosa que este año no se dio. Si bien hubo poco volumen, la calidad del alimento fue superior a lo de los otoños tradicionales. Y bueno, esto es lo que ocurrió, que todos lo saben. Por intoxicación por nitratos se produjeron muertes por raigrasa, que nunca se habían, normalmente no ocurren. Y eso es por la interacción con el medio ambiente de este alimento que es el voluminoso del cual nos estamos refiriendo. Por otro lado, según las circunstancias ambientales, lo que venimos diciendo, o sequía, el sorgo se puede volver tóxico. ¿Por qué? Porque básicamente se desbalancean en su concentración de azufre, que es donde se produce la muerte por ácido cianhídrico. Entonces, independientemente de la altura, si el medio ambiente varía, ese sorgo puede ser tóxico, tranquilamente. Y al respecto tenemos que decir algunas cuestiones. Primero, y no solamente con el sorgo, todos los pastoreos con voluminosos tienen que tener un previo acostumbramiento del rumen. O sea, el primer pastoreo, aunque parezca ridículo, es 1 hora, el segundo 2 o 3 horas y después sí se puede pastorear libremente. Porque el acostumbramiento es fundamental, no solamente en el caso del sorgo, en el caso de una avena, en el caso de una pastura fina, en una situación climática como la que estuvimos pasando, tranquilamente pueden producir muerte por nitratos, por ejemplo, y ya lo mostramos con el tema del raigrasa. O sea que lo primero son los pastoreos con previo acostumbramiento. Eso es fundamental y es básico tener en cuenta en esta situación. Lo segundo, nunca, y no solamente en el sorgo, entrar al lote con animales hambreados. Siempre hay que tener en cuenta, por supuesto que no es lo mismo que hablar de tambo, hablar de cría o hablar de invernada, pero siempre que consuman fibra. Obviamente si hablamos de tambo tiene que ser fibra de altísima calidad, si hablamos de recría no, si hablamos, perdón, de cría no, pero nunca hambreado. El animal hambreado en esa circunstancia puede morir tranquilamente por ácido cianhídrico. Al respecto le puedo citar un ejemplo. Un febrero de un año determinado, esos febreros frescos, con pocas lluvias, pero frescos, donde todos sabemos que el gramón se torna tóxico cuando aparecen las primeras heladas. Bueno, se estaba trabajando en corrales con animales que se estuvieron todo el día encerrados, se largan esos animales, sabiendo que debajo de los eucaliptos había forraje, ese forraje era gramón y produjo la muerte de 25 animales. Y eso por ácido cianhídrico, porque se desbalancea el voluminoso. Entonces siempre, y los animales estaban hambreados. O sea, no entrar a ningún lote con animales hambreados. Eso es fundamental. Y es parte del manejo que hay que tener en cuenta en todas estas circunstancias. Como dijimos, este alimento varía constantemente. A ver, muchas veces nos han consultado diciendo que increíblemente con sorgos de una altura importante se han muerto animales aparentemente intoxicados. Y no es intoxicación. En ese caso tranquilamente puede ser lo que estamos mostrando, incremento calórico. O sea, los pastoreos en el sorgo se hacen bien temprano o bien tarde. De hecho, si el animal tiene disposición a una sombra, a consumir hasta las 9 de la mañana, se va a retirar y hasta las 6 de la tarde no va a volver a consumir. El asunto es cuando los animales no tienen posibilidad de retirarse de la parcela, solamente para tomar agua.
Imagínense cualquiera entró a un lote de maíz o de sorgo al mediodía en enero, el incremento calórico es altísimo. Y la muerte se produce porque el animal sube su temperatura, porque al ser un voluminoso y una gramínea, por más digestibilidad que tenga, se produce una alta tasa de rumia, eso hace un incremento calórico, el animal lo elimina por jadeo, y si encima tenemos humedad y temperatura, y animales, por ejemplo, en terminación, el animal se muere, porque la única manera de eliminar ese calor es por respiración acelerada, que es lo que le produce la muerte. O sea que esto también tiene que ver con las cuestiones que hoy se vienen hablando, que es bienestar animal. Bueno, yo lo transferiría a lo que es etología, al comportamiento en pastoreo del animal, que hay que tener en cuenta día, horario, y que está intercambiando constantemente con el medio ambiente y con el alimento que es el voluminoso, o sea, el forraje. ¿Sí? A ver, no vamos a explicar por qué se produce el ácido salicílico, porque ya el ingeniero Torrecilla seguramente lo va a decir, pero sabemos que lo que ocurre es que cuando hay caña hay glucósido oceanogenético, que cuando el animal lo come se mezcla con la hoja, donde hay una enzima determinada que puede producir ácido cianhídrico. En presencia de azufre produce un compuesto que se elimina por orina, que es benéfico. El problema es cuando la planta se desbalancea, bueno, y como todos sabemos, cuando se pastorea con tallo y a baja altura, está desbalanceada, ante la ausencia de azufre se produce la muerte, y la muerte es inmediata. Por eso es importante tener en cuenta la calidad de agua de los campos, la calidad de agua y la capacidad volumétrica. Yo puedo citar Bordenave. Bordenave es una zona prácticamente que el agua es destilada, ya que el hecho de pastorear un sorgo ofrece la industria estos bloques que tienen azufre, y eso es un complemento que ayuda a que esta situación no se provoque inmediatamente. Bueno, a ver, esto sería derribando mitos. A ver, ¿se puede consumir un rastrojo de sorgo granífero ya cosechado en verde? Y sí, sabemos que el granífero es el más tóxico de todos en pastoreo. Pero una vez cosechado, la cantidad de azúcar que queda en el tallo es muy baja, porque ya se fue con el grano. Entonces se puede consumir perfectamente, siempre con acostumbramiento, siempre sin los animales hambreados. Y esto es algo que nosotros experimentamos durante muchos años, allá en la zona de Torquín, prácticamente yo diría, porque el sorgo diferido nació allá, porque por una cuestión lógica. Uno sembraba un mijo y arrancaba el mijo, y es una zona semiárida y no llovía más y sacábamos 2 rollos por hectárea. Entonces el sorgo, nació allá, era una forma de reserva que sea para la vaca seca. Ahora se está, de un tiempo a esta parte, se ha entrado a hacer silo de sorgo, y nosotros hemos experimentado, junto con la gente del INTA Torquín, con los terneros destetados, de destete precoz, una vez finalizado el precoz, que ya se formó el rumen en volumen y funcionalidad, consumir ese rebrote a baja altura. Y realmente no es tóxico para nada. ¿Y por qué? Y porque ese rebrote consta de hojas, nada más, no hay tallo. No hay manera que se produzca muerte por ácido cianhídrico, porque no hay glucósido oceanogenético, o durrina. Esa es otra cuestión a tener en cuenta. Por eso esta parte que estábamos hablando nosotros se llama derribando mitos. Y me faltaría decir algo más, que no lo puse en la diapositiva. Yo soy, mi característica de ingeniero agrónomo, obviamente nosotros la peor maleza es el sorgo de Alepo. Ahora, no podemos decir que el sorgo de Alepo es el peor sorgo de todos. El sorgo de Alepo puede producir muerte por cianhídrico, como en este caso, o por nitratos. Pero con los manejos determinados que estuvimos hablando, es una forrajera, así nació. Y digamos, teniendo en cuenta todas esas características, sabemos que el granífero es el más tóxico de todo, a pesar que no se usa para pastoreo. Nosotros sí lo usábamos en Torquín, no para pastoreo en verde, sí para pastoreo en seco, porque usábamos sorgos forrajeros, le agregamos un 10% a la mezcla de granífero. Después le siguen los azucarados, que son los forrajeros, y finalmente viene la Alepo. O sea, viene atrás de todo. En definitiva, el mensaje final es que el voluminoso es un alimento en sí mismo,
que es un alimento barato. Este año las avenas salieron $230, dólar oficial, por hectárea, con labores, herbicidas y demás, pero en el cálculo eran 90 kilos de ternero, que es para producir 500, 600 kilos de ternero. O sea, es un costo directo, bajo, que permite producir muchos kilos o muchos litros de leche en una época estival, que es la del verano, que este año el sorgo, la verdad que se llevó todas las guirnaldas, porque fue el único que respondió. El único que respondió con poquita agua. El tipo respondió dando forraje de muy buena calidad, y sorgos que estaban destinados a forrajero se destinaron finalmente a diferir por el volumen que tuvieron. Bueno, finalmente ese es el mensaje que le queremos dar. Y eso, lo que hablamos del sorgo, corre para todos los voluminosos. Siempre los voluminosos se manejan, la mejor manera es manejarlo de esa manera, teniendo en cuenta lo que dijimos, el medio ambiente y las categorías con las cuales estamos trabajando. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muy interesante la presentación. No sé si por ahí hacemos algunas preguntas o seguimos adelante y después dejamos por ahí alguna preguntita para el final. No, acá siguiendo, como le decíamos, hay en este momento tengo más de 20 personas conectadas, pueden dejar alguna consulta a través del chat de YouTube, pero bueno, aún no hemos tenido ninguna, así que las dejamos para el final, si alguien tiene. Pasamos a la próxima charla, entonces, con Marcelo Torresillas, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, también docente, investigador. Sí, señor. Bueno, el tema es actualización del manejo de sorgos, en realidad, de los tipos de híbridos más usados, y punteo muy rápido de algunos tips de manejo. En realidad es un tema que da para mucho tiempo, así que vamos a hacer un punteo rápido para cubrir la mayor cantidad de temas. Antes que nada, también, justo lo comentaba Néstor al principio, la facultad nuestra tiene una red de evaluación de híbridos comerciales y experimentales de sorgo. Ya esta campaña vamos a cumplir la edición 29, 29 años, pronto va a cumplir 30, de evaluar. Empezamos allá por mediados de la década de los 90, donde el sorgo era un cultivo muy poco importante, y el maíz sí lo recién despegaba. Y básicamente nos enfocamos en evaluar la calidad forrajera, la aptitud forrajera del cultivo de sorgo, más allá que en la red también se evalúa la aptitud granífera. Es un informe anual que está disponible, es público, y generalmente están en las agronomías, en las empresas. Es una información generada por nuestra facu. Bueno, empezando viendo un punteo rápido de cuáles serían las estrategias forrajeras en el cultivo, y muy rápido vamos a ir punteando. Nombro diferido, pero en realidad voy a nombrar algo muy puntual, porque de eso se va a encargar Mariano, mejor que yo. Básicamente las estrategias forrajeras canalizadas a través de diferentes tipos de híbridos son el silaje, el doble aprovechamiento, que está dentro de la aptitud silaje, el pastoreo y el diferido. Antes de entrar en silaje, tendríamos que decir que un rasgo de calidad incorporado al cultivo, tal vez el más trascendente desde el punto de vista forrajero, que ha mejorado notoriamente la calidad, es el rasgo BMR. La baja lignina, aproximadamente la mitad de cantidad de lignina de las fracciones tallo y hojas, lo cual dispara hacia arriba inmediatamente la digestibilidad. Y entonces hace que un forrajero, de pasar a ser 50% digestible, sea un 60 o 63%, lo cual esa subida en digestibilidad tiene un impacto nutricional enorme. Y esto se ve básicamente en el pastoreo, más que en el silaje.
Desde ya que esta disminución de lignina tiene un costo, ya que la lignina es un componente estructural en la estructura vegetativa, así que la disminución en este componente hace a los híbridos endebles si no se cuidan algunas herramientas de manejo. Y lo más importante, cuando vemos la aptitud silo, es básicamente la densidad de siembra, ¿eh? Y entonces podemos llegar a ver situaciones como la que tenemos ahí marcadas, que en elevada densidad de siembra de estos híbridos BMR puede producir el vuelco, ¿eh? Lo cual un lote volcado de este tipo de híbridos después se hace muy dificultoso picar. El silaje a partir de sorgo puede ser a través de las tres variantes: planta entera, silaje de panoja, que es más raro, a veces se confecciona, y grano húmedo. Podríamos obtener silaje, es decir, la diferencia de este cultivo de sorgo con respecto al maíz es la variedad de morfotipos que ustedes tienen ahí en pantalla. 3 morfotipos que son totalmente diferentes y por lo tanto el silaje resultante también va a ser diferente, ¿eh? Básicamente nos concentramos en 2 tipos que generalmente dominan el panorama silero, que son los híbridos propiamente dichos como sileros y los doble propósito, ¿eh? Que no son más que graníferos de una altura mayor, de una gran proporción de panoja, con aptitud para rebrotar, etcétera, etcétera. Pero son estos 2 tipos básicamente los que el productor elige para ensilar, ¿eh? Dentro de los hileros ha habido un avance en los últimos, yo diría, 5 o 6 años, en hileros con mayor proporción de panoja que los que hemos conocido hace años, y con mayor estabilidad agronómica para no volcarse. Ahí tenemos en pantalla un híbrido que puede tener 2,50 m, 2,60 m y con una gran proporción de panoja, ¿tá? La otra opción para ensilar son los híbridos para bioenergía, que básicamente son híbridos muy altos, a veces son de ciclos extra largos, sin ser fotosensitivos, son ciclos muy largos, que en nuestra latitud empiezan a florecer cuando la campaña de crecimiento termina, pero tienen una gran capacidad de acumular azúcar en tallo y básicamente proveen volumen. Lo trascendente al momento de elegir este tipo de híbridos es tener en cuenta que sea un híbrido con la médula como la que tenemos a la derecha, es decir, jugosa, y no un híbrido con médula corchosa como la que tenemos a la izquierda, que son híbridos para bioenergía, pero son aptos para quemar, ¿eh? En cambio, el híbrido de la derecha es más bioenergía, etanol a partir del jugo azucarado, que esa aptitud también la va a reflejar en algo en el silo, ¿eh? Repito, a través del volumen y no tanto del grano. Bien, los hileros tienen una ventaja adicional, que es la gran plasticidad de uso, porque en cierta manera tiene una capacidad de rebrote intermedio entre lo que son forrajeros de pastoreo y lo que son graníferos. Entonces podemos llegar a tener una situación como la que tenemos en pantalla, en donde ese rebrote verde que se ve ya se ensiló, es decir, la parte esa ya está ensilada y guardada, y ha generado en 45 o 50 días un rebrote de 1 metro de altura, que estaría apropiado para pastorear con un riesgo mínimo, ¿eh? Eso va a depender del híbrido también. Y atrás tenemos la situación del silero no tocado, es decir, que se transformaría en un diferido temprano. Así que tendríamos una estrategia multipropósito, ¿eh? De 3 formas, es decir, el silo que ya está confeccionado, el pastoreo de ese rebrote que tiene condiciones de calidad importantes, y el pastoreo energético, si quieren, con gran contenido de azúcar en la caña del diferido que tienen atrás. Esa sería una estrategia de triple uso, simultáneo. Esto, a su vez, en esa estación que estamos viendo en la foto, es probable que haya una avena en un lote de al lado. Los graníferos doble propósito es el otro segmento ideal para ensilar. Y bueno, son ligeramente más altos que los graníferos, como vimos. Y fundamentalmente hay que, al momento de elegir un híbrido o detectar un buen doble propósito, es ver su foliosidad, cómo es. Es decir, a una situación de distancia entre surco normal, esa foliosidad que estamos viendo es baja. Eso refleja que es prácticamente un granífero. Si fuera un doble propósito, bueno, debería prácticamente no verse el entresurco. Esa es una
manera de detectar un buen doble propósito. Hoy, diría que en los últimos 2 años, estamos viendo ya híbridos doble propósito con diferentes rasgos incorporados. Primero el IG, que es la tolerancia a híbridos de tipo, perdón, a herbicidas tipo imacetapir, que es para el control postemergente de gramíneas. La tolerancia a pulgón, que es otro rasgo que ya tenemos híbridos en el mercado, ya que el pulgón se ha vuelto una plaga insistente hace 3-4 años. Y el rasgo braquitismo o enanismo, que recién los estamos viendo en forrajero, todavía en doble propósito, en forma experimental, todavía no comercial. Braquitismo sería el ejemplo de estos híbridos que tenemos en pantalla, por ejemplo el de la derecha, que sería un silero convencional de 2,70 m, con ese rasgo de enanismo se convierte en un híbrido de 2,30 m. Entonces, como ven ahí, los entrenudos muy cortos, y claro, entonces esa panoja que estaba tan arriba está más abajo, y entonces la proporción de panoja es mayor en el híbrido, por lo tanto se mejora la calidad global. Y el híbrido de la izquierda aplica a un BMR que siempre es bueno bajar la altura en aquellos BMR que tienen tendencia a volcar. Con respecto a otro punto importante es la altura de corte, y a veces el concepto de levantar la altura de corte para mejorar la calidad, que a veces es válido en maíz, en los hileros no siempre es así, porque a pesar que uno ve la base de la caña seca, si uno corta la caña bien abajo y la estruja, sale una cantidad de líquido considerable, que aparte ese líquido tiene azúcar. Así que en este sentido no se justifica levantar la altura de picado, pero aparte con el consiguiente pérdida de volumen que ustedes pueden ver ahí de acuerdo a las diferentes alturas. Un ejemplo de un picado alto de este doble propósito que vemos ahí, ahí se está picando alto, y fíjense a la izquierda de la foto cuánto está quedando de remanente. Ese es un remanente que, de acuerdo a las condiciones climáticas de ahí en adelante, va a tener una actividad de rebrote importante. Así que esto va a otorgar una utilidad adicional, además del silaje que se está confeccionando. ¿Está? En este caso, sí se justifica levantar algo la plataforma de corte en función de recuperar mayor calidad. La parte basal de los doble propósitos no es tan jugosa como la de los hileros. De todas maneras, también la crítica de los doble propósitos y los graníferos es el tema del costo de picado. El volumen menor requiere mayor hectáreas, etcétera, etcétera, el costo de picado es mayor. ¿Está? Entonces, un remanente podría ser, un rebrote podría ser de este tipo, de un doble propósito, lo cual habría que tener las máximas alertas al tema que habló Carlos recién de la toxicidad, ya que estamos en presencia de los materiales más potencialmente tóxicos. Bien, lo otro que también se refería a Carlos es la posibilidad de rastrojear un sorgo. Supongamos que ese sorgo granífero se cosechó y queda la parte basal de la línea amarilla para abajo para rastrojear. Bueno, muchas veces, de acuerdo a la condición climática del otoño, principio de invierno, pueden existir esos rebrotes verdes basales que son potencialmente tóxicos. Son potencialmente tóxicos. Así que va a convenir, antes de largar los animales a rastrojear, caminar ese lote para ver qué frecuencia hay de esos rebrotes verdes que pueden tornarse peligrosos, porque es lo primero que va a ir a consumir el animal. De todas maneras, brindando un poquito de esperanzas, ya se están evaluando progenies cerodurrina, fundamentalmente en materiales forrajeros de pastoreo, y probablemente esto también se proyecte en sileros y graníferos, aunque más a futuro. Ya se llevan 2 campañas de evaluación de progenies, así que yo calculo que de acá a 2 o 3 años ya van a aparecer, no en nuestro país todavía, híbridos con cerodurrina, de lo cual nos podemos despejar absolutamente la sospecha de la toxicidad. Y un poco para aclarar los números en volumen entre sileros y graníferos doble propósito, hablando de silo, podemos decir que obviamente está en relación
el rendimiento de materia seca total en relación a la altura de los materiales. Pero todo esto también se aclara o se empareja cuando hablamos, cuando hablamos del rendimiento de materia seca digestible. Es decir, el rendimiento de materia seca corregido por la digestibilidad, que es el valor nutricional último que verdaderamente nos interesa. Grano húmedo también es una opción para el silo, y bueno, como ven en las fotos de arriba, el remanente que queda es importante, ¿eh? Es, además del silo de grano húmedo que nos estamos llevando, ese remanente pastoreable, enrollable, es una utilización adicional a la utilización principal. El doble aprovechamiento que está incluido, que sería la segunda estrategia que vimos al principio en esa lista, que está incluido dentro del silo, porque se trata de un aprovechamiento anticipado en el mismo lote que vamos a hacer silo. Es decir, si nosotros sembramos en noviembre y tenemos planificado ensilar en marzo, hacer un aprovechamiento a mitad de enero con un material de rápido rebrote puede resultar atractivo, en función de la campaña, obviamente que no es una estrategia que la vamos a elegir con una campaña niña. Y lo que vemos en pantalla, esos porcentajes, es lo que estaríamos resignando de rendimiento en el silo final si optamos por esa utilización con aprovechamiento anticipado, que sería la barra roja. Es decir, utilizando doble propósito estaríamos resignando un 8% si hacemos aprovechamiento anticipado. Es decir, lo castigamos al híbrido un 8%. Pero ojo, no estamos contando lo que nos llevamos en ese aprovechamiento anticipado, que debería sumarse a la barra colorada. Así que es una opción. Para optar por esta estrategia hay que estudiar primero bien el pronóstico de la campaña y estudiar también los ciclos apicados del híbrido de elección. Debe ser de un híbrido intermedio y la fecha de siembra debe ser temprana para que esta estrategia cierre. Es decir, el silo con el aprovechamiento anticipado se va a hacer un mes después al planificado con la estrategia sin aprovechamiento. Y esto es una foto y vemos ahí la flecha está señalando un sector en donde se hizo aprovechamiento anticipado. Esos son los rebrotes. Es decir, algunos híbridos responden mejor que otros en función de ese macollaje que vemos ahí abajo, y la postura de ese híbrido que se comportó muy bien para esa estrategia y que lo estamos ensilando un mes después a la fecha normal, pero le hicimos un aprovechamiento a mitad de enero. Hay híbridos que se comportan mejor que otros. El pastoreo, que es la otra estrategia forrajera, fundamentalmente acá sí cobra importancia el rasgo BMR, porque es donde se puede ver esa ventaja de baja lignina, y algo que hay que remarcar, que la disminución de lignina se observa como ventaja cuando el forraje está verde. Cuando el forraje está seco, eso se torna más una contra que una ventaja. Ahora vamos a ver en la última transparencia, vamos a aclarar este concepto, pero básicamente el BMR se traduce en un gran aprovechamiento, una mejor palatabilidad, un pastoreo más eficiente en los forrajeros. El concepto de azucarado en lo que es pastoreo no lo vemos, porque en realidad un lote que vamos a pastorear y que tiene 80 centímetros de altura, el contenido de azúcar no se ha expresado. El contenido de azúcar se expresa cuando la planta ha logrado un desarrollo, y ahí tienen un Sudan forrajero en pleno desarrollo. Si vamos a investigar el contenido de azúcar en la caña, ahí sí vamos a notar el azucarado, pero no en la condición de pastoreo. Y en cuestión de manejo, el distanciamiento entre surcos es variable, cada productor tiene su fórmula, su estrategia, y a veces es bueno hacerlo a 15, a veces es bueno hacerlo a 35, para que el animal transite por el entresurco y dañe en forma menor las plantas y lleguemos a un segundo pastoreo con mayor cantidad de plantas, etcétera, etcétera. Básicamente los sorgos de pastoreo utilizados son los tipos Sudan, y pueden ser Sudan por sorgo, híbridos, Sudan por Sudan, que son los
propiamente dichos, aquellos de hoja fina y que macollan bien desde la base y tienen una gran capacidad de rebrote. Luego tenemos los fotosensitivos, que además de poder hacer silo con ellos, es decir, a conducirlos a un solo corte, podemos manejarlos en múltiples pastoreos, pero manejado a la densidad forrajero, no a la densidad silo. Y luego, lo que llamamos sileros con rebrote, es decir, aquella gama intermedia de sorgos entre forrajeros y graníferos que tienen buena capacidad de rebrote. Es decir, el segmento sileros es un segmento muy amplio y donde cada híbrido tiene su característica particular, así que ahí es importante el asesoramiento antes de la elección del híbrido. Y en relación a lo que hablaba Carlos al principio, esta campaña, es decir, la semilla del sorgo forrajero ya se agotó hace 2 meses. La del mijo perla alternativo también se agotó. Así que yo creo que de ahora en más van a aparecer materiales para pastorear de una gama muy amplia. Y entonces vamos a estar en presencia de un escenario riesgoso para intoxicación, porque vamos a ver materiales que no han sido seleccionados para pastoreo en la función de pastoreo. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado a las sucesivas entradas de esos rebrotes. Seguramente esta campaña va a haber algunos sucesos desagradables debido a la cuestión de que ya no hay más sorgo forrajero en el mercado. Los posibles destinos, uso de los sorgo de pastoreo, básicamente pastoreo en verde es el principal. La enificación también. El silaje de fibra es justificable en aquellos casos en donde puedo llegar a tener un sorgo forrajero BMR florecido y que tiene estabilidad agronómica de no volcarse y sea justificable el ensilado, solo por la calidad de la fibra. No va a ser por el aporte de grano, pero en algunas ocasiones es una alternativa. Y el diferido también. Es decir, la planificación de 3 pastoreos puede reducirse a 2 y el último rebrote dejarlo para diferir. Podría ser una opción. El problema más frecuente que vemos en los forrajeros de pastoreo es, en realidad, están de plantas ralos, fallan en la siembra, o mal cálculo, o error en el material seleccionado, etc. Y podemos ver situaciones como la que tenemos acá, en donde básicamente acá opera la selectividad. El animal consume las hojas superiores y nada más. Lo mismo que acá. Hay una gran selectividad por las hojas, el sorgo está muy cañoso, entonces es difícil que el animal lo consuma. A veces esto se revierte con el rasgo BMR. Y esto es muy fácil de ver si nosotros tenemos un lote contiguo con un sorgo BMR, la eficiencia de pastoreo se nota enseguida. ¿A qué deberíamos aspirar? Y a un lote denso, siempre y cuando estamos en una zona donde las condiciones hídricas son apropiadas. Lamentablemente, así como esta campaña, las 3 anteriores han sido malas, pero un stand de plantas como el que tenemos en pantalla sería muy adecuado, incluso resignando macollaje y recogiendo el rendimiento de cada planta individual. Entonces vamos a lograr cada planta con un tallo más fino y hojas más finas, es decir, una estructura más palatable. Al momento de elegir híbridos forrajeros también, si tenemos la opción de caminar en algún semillero, alguna expo, siempre ver aquellos híbridos que quedan mejor de un pastoreo corte. Es decir, el híbrido de la derecha está visualmente mejor en condiciones de rebrotal que el de la izquierda. Entonces ese híbrido va a ser mejor. El rasgo VD sí se observa hoy en forrajeros, y el que tenemos ahí en pantalla es un fotosensitivo BMR-BD. Eso hace que los entrenudos, las cañas, sean cortas, y también hace que se esté inclinando ya. Eso tiene 1 metro de altura, 1,10 m, muy bajito, y ya se empieza a inclinar. Pero la relación hoja-tallo
es tan buena que seguramente el pastoreo en esa parcela, aún a esa altura de 1 metro, 1,10 m, va a ser mejor que en un híbrido normal. Acá vemos otro plano de un fotosensitivo BD, en donde la hoja prácticamente domina la caña. Y acá tenemos también el plano de 2 híbridos BD. En el híbrido de la izquierda se ve claramente cómo las hojas son anchas y péndulas, y el porcentaje de cañas es menor. Ahora bien, cuando nosotros, y acá vemos los 3 tipos de híbridos apropiados para usar como forrajeros, tenemos a la derecha el Sudan convencional, el Sudan de 70 a 73 días de floración, que es el que nos corre cuando no cerramos rápido el circuito de pastoreo y nos empieza a florecer. Tenemos a la izquierda el fotosensitivo convencional, que tiene un crecimiento más lento, no va a florecer nunca. Y tenemos en el centro el forrajero, el fotosensitivo BD. Lo vemos notoriamente más bajo, vemos que seguramente su productividad es menor, pero el asunto es cuando ponemos animales acá adentro. ¿Cuál va a operar mejor? El pastoreo. Y bueno, en el forrajero BD seguramente el pastoreo va a ser mucho más eficiente, y el animal va a consumir intensamente hasta bien abajo. No va a haber selección. Ahora bien, si nosotros ponemos este híbrido a competir en un ranking por rendimiento con nosotros, seguramente va a perder. Bien. La otra estructura apropiada de híbrido para pastoreo, tenemos acá a la derecha lo que sería un Sudan por sorgo, más cañoso, poco macollador, y a la izquierda el Sudan convencional de tallo fino y hoja fina, están a la misma densidad, tallo fino y hoja fina y más macollador. Entonces, son 2 estructuras diferentes que van a responder de forma diferente al pastoreo. ¿Por qué van a responder diferente? Porque el cañoso que tenemos en el centro de la escena va a rebrotar rápido, pero ese rebrote va a ser a expensas de muy pocos tallos, 1 o 2 tallos. Y en cambio, el Sudan macollador de tallo fino y hoja fina que está a la izquierda le va a tomar un poco más de tiempo de rebrotar, pero vamos a operar mayor intensidad de pastoreo en este híbrido que en este, porque acá la remoción de tallo va a ser muy rápida. Y probablemente el rebrote posterior esté más perjudicado, porque el rebrote es de pocos puntos basales. Esa es la diferenciación básica que hoy vemos en los forrajeros actuales en el mercado. Y como estrategia de pastoreo, la estrategia normal que está a la izquierda de la pantalla, de 80 centímetros, 90 centímetros de altura, con bajo porcentaje de materia seca, podría complementarse con un pastoreo de una planta algo mayor, como la que está en el centro de la pantalla, con mayor porcentaje de materia seca, y necesariamente no optar por una u otra, sino bascular de una a otra, en donde acá vamos a equilibrar mayor contenido de materia seca y tal vez empecemos a detectar algo de ese azúcar si el híbrido tiene capacidad de almacenar azúcar en la caña. Finalmente, la intensidad de pastoreo en sorgos pone a prueba los mejores y peores híbridos. De todas formas, en estos escenarios es esperable que haya también rebrote, y a veces el estrés producido por una alta intensidad de pastoreo produce una planta nueva, con formación de raíces nuevas, que a veces esto puede ser adecuado como planta para diferir, porque es una planta que no se va a volcar. Y finalmente en el diferido, para ser muy rápidos, no voy a ocupar lo que Mariano va a hablar, como una posibilidad, a veces los graníferos, y este es un lote que estaba destinado a grano, a veces cuando estamos en zonas o latitudes complejas, sumado a un híbrido de ciclo largo y sumado a una latencia disparada por un estrés hídrico prolongado en el verano, hace que a los híbridos
los agarre la helada, los agarre helada temprana y queden a medio llenar, como este caso. Este es un lote de granífero que ha quedado a medio llenado. Entonces, cuando vamos a medir azúcares solubles en la caña, vemos que el contenido es altísimo. 16 Brix es recontra dulce, es un jugo muy dulce. Es decir, todo lo asimilado, lo fotosintático ha quedado acá en la caña. Entonces, este lote que ha fracasado para el destino original que estaba asignado, que era el rendimiento de verano, se vuelve una alternativa para diferir extraordinaria, porque no solo va a tener algo de grano, sino que va a tener una caña palatable. Y estamos hablando acá de 30 de mayo, que vendría a ser un diferido temprano. Así que esta es una alternativa que se puede dar. Muchas veces en el sudeste los lotes pueden quedar con esta fisonomía por una adversidad climática y se puede transformar en un lote para diferir espectacular. Para ponderar en calidad y haciendo hincapié en lo que es diferido, y acá en una tabla donde estamos comparando valores que tomamos como base, que son el estado para silo, nos puede llamar la atención y nos puede resultar atractivo los valores que podemos lograr con un material que tenga incorporado el rasgo BMR, en este caso un doble propósito BMR. Que lograr este valor de digestibilidad de la fracción vegetativa, no estamos hablando, acá no estamos incluyendo grano. La digestibilidad que estamos viendo en esta tabla, el grano está despejado. Solo estamos viendo la calidad de la planta, de la fracción no grano. Así que en una situación de diferido temprano, tener una estructura que tiene casi 57% de digestibilidad es espectacular. Si bien estos valores pueden resultar atractivos, acá sí es necesario, cuando tomamos la decisión de diferir un híbrido que tenga rasgo BMR, sí es necesario el asesoramiento especializado, porque la diferencia en la performance agronómica entre híbridos es enorme. Es enorme. El éxito o el fracaso va a depender de qué híbrido elijamos. Y entonces, ya casi para terminar, como un ejemplo bien gráfico, acá tenemos un sector en donde tenemos a la izquierda un granífero doble propósito, normal, convencional, de 1,80 m de altura, con una gran proporción de grano con respecto al resto de la planta, y estamos al 28 de marzo. Podríamos decir que estamos a 10, 12, 15 días de una fecha ideal de silo para esta latitud. Y a la extrema derecha tenemos un híbrido fotosensitivo, totalmente desplegado, incluso todavía con amarillamiento de 1 o 2 hojas basales, es decir, todavía en pleno crecimiento. Y en el medio tenemos un silero BMR, un silero típico de 2,50 m, en este caso con una panoja de grano blanco sin taninos, y con el rasgo BMR. Repito, estamos a 28 de marzo. Nos vamos hacia adelante en el tiempo, en este mismo sector, y nos situamos el 3 de mayo, en ese mismo sector, y estaríamos hablando de lo que podría ser un diferido temprano. Si observamos lo que veíamos en la extrema izquierda, el granífero doble propósito, podemos ver que incluso alguna hoja superior todavía está verde. Obviamente que las panojas están intactas, no hay vuelco, tiene una performance de estabilidad espectacular, agronómica en el campo para esta fecha. En la extrema derecha veíamos al fotosensitivo verde, acá, bueno, ya el amarillamiento está progresando a más de la mitad de la planta, ya hay panojas desplegadas, porque ya, digamos, ha cumplido su duración del día para florecer, bien tropical. Obviamente que esas panojas no progresan más allá de la floración, nunca forman granos,
y tienen varias hojas verdes en la parte superior. Ahora observemos en la parte central al silero BMR. Fíjense que estamos a 3 de mayo y el estado de esas plantas, es decir, la situación de pastoreo diferido de ese lote, supónganse un lote entero con esa fisonomía, no es prácticamente un lote perdido, de cero consumo. Es decir, acá, como decíamos anteriormente, el rasgo BMR es un rasgo muy beneficioso mientras la planta está verde. Ahora, mientras la planta se seca, esa disminución en la lignina deja expuesta toda la fibra al deterioro ambiental mucho más rápido. Es por eso que los BMR se secan explosivamente. Y de todas maneras, este comportamiento es variable, como decía antes, de acuerdo al híbrido elegido. En este caso estamos viendo un híbrido de mal comportamiento agronómico en un diferido temprano. O sea, no se justificaría el concepto de diferir un BMR para aprovechar esa mejor fibra, esa disminución de lignina, porque acá no estamos aprovechando nada. Esto es todo un material quebradizo, que si nosotros nos metiéramos adentro de las parcelas veíamos incluso vuelco. Así que el concepto del diferido de aquellos materiales portando el rasgo BMR es un concepto que hay que atenderlo, y cada caso particular hay que evaluarlo, y depende, repito, fundamentalmente de la aptitud del híbrido elegido. Bien, eso ha sido todo. Les agradezco, y bueno, después si tienen preguntas podemos evacuarlas. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Evidentemente hay muchas cosas para considerar, ¿no? Pero bueno, podemos seguir adelante con la siguiente presentación. Creo que sigue Dale. Mariano Sí, Chino. tenemos ya de Fernando Larregui 2 consultas que las tomamos al final, si le parece. Así como pasamos a Mariano de INTA Chascomús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, yo les voy a compartir mi presentación. Calculo que ya se debe estar viendo. Previamente quería agradecer a los organizadores y también a los disertantes que me acompañan hoy. Por suerte fui último, y muchas de las cosas que vamos a ver en esta presentación ya la han visto en las exposiciones de Carlos y de Marcelo, así que para mí me va a ser más fácil hablarles de esto, que es la utilización de sorgos con un uso muy particular y muy puntual, que es en forma diferida. Nosotros empezamos a trabajar hace tiempo con el avance de la agricultura en la región norte de la Cuenca del Salado, pero veíamos que también era una cuestión que se daba bastante en el sudoeste, sobre todo. Y esta caída de oferta invernal por la agricultura se traducía en una concentración de hacienda en suelos de menor producción o menos productivos, lo que traía una caída en los índices productivos de los rodeos de cría y del procreo en general. Por lo tanto, una forma de balancear este desbalance que fue, sobre todo desde la agricultura, repito, todavía más alto, era o producir forraje de invierno, ya sea con verdeo, pasturas o promociones, o transferir el forraje excedente de primavera-verano, ya sea como heno, silaje o forraje diferido en pie. Y a esto nos vamos a referir como una alternativa de uso. Siempre mostrando y comparando un poco las virtudes
las opciones que tenemos de diferir forraje en pie, una es la clásica, que es el diferir campo natural, que se hace en varias zonas, como ajuste de carga hacia el invierno. La otra es hacerlo con un cultivo implantado, ya sea sorgo o maíz. Y la idea de esta charla es focalizarse en sorgo, que es el más utilizado para este fin dentro de los implantados, justamente por esa mayor productividad, sobre todo referida a comparada con el campo natural, pero también su mayor rusticidad y su menor costo comparado con otros cultivos como el maíz. Si acá nosotros analizamos este cuadro que es la demanda y la oferta de un sistema clásico de cría estacionado en función del año, tenemos un bache conocido por todos que es el periodo de principio de otoño-invierno, entre lo ofrecido por la pastura o por el campo natural y lo demandado por un rodeo. Y acá a nosotros nos generaría impacto el uso de un forraje diferido. Con los promedios de la zona, un sorgo nos podría estar balanceando ese déficit otoño-invernal y en poca superficie producir mucho pasto y el pasto necesario para pasar el invierno con el rodeo de cría, lo que tiene, vuelvo a insistir, en muy poca superficie un alto impacto en un sistema de cría. Por eso creemos que fue bastante adoptado, sobre todo acá en la zona de la cuenca del Salado, y también lo es aún quizá en mayor importancia que esta zona en el sudoeste. Diferir sorgo no es más que sembrar un sorgo para utilizarlo en el otoño-invierno con un rodeo de cría. Por lo tanto, las dos premisas que nosotros tenemos que lograr es, en primer lugar, producir una alta producción de forraje. Ya Marcelo les contó previamente cómo hacer un sorgo y los tipos de sorgo que hay, pero la premisa básica para diferir, es generar primero una alta producción de forraje. Y en segundo lugar, también ser eficientes en el aprovechamiento de esas raciones o de esos volúmenes importantes de forraje, sin que la hacienda pierda estado, para lograr que la técnica sea económicamente viable. Y para eso una pata fundamental que nosotros tenemos es el seguimiento de la condición corporal de los animales, buscando que no pierdan estado durante el aprovechamiento del sorgo. Creemos que hay 4 claves para el éxito de esta técnica. En primer lugar, y el más importante podríamos decirle, es qué categoría utilizamos. Acá siempre recalcamos que la técnica de sorgo diferido es un alimento de mediana a baja calidad y por ende debe ser utilizado en vaca preñada hasta la parición. Una vez que la vaca se desteta, tiene bajos requerimientos y puede entrar a comer este sorgo durante la gestación, pero en la parición, cuando incrementa sus requerimientos, es deseable que cambie de oferta forrajera. El segundo punto importante para lograr buenos aprovechamientos es la metodología de pastoreo. Acá les voy a mostrar un avance frontal, que consideramos que es la forma más óptima de aprovechar este recurso, tratándose de que es un cultivo anual que ha finalizado su crecimiento y del cual ya no vamos a esperar rebrote. Lo vamos a comer a parcela abierta. Primero, como dijo Carlos en su presentación, y al igual que en el momento de consumir o de aprovechar verdeos de pastoreo,
requiere un acostumbramiento inicial como toda dieta voluminosa, por lo tanto es deseable que las primeras parcelas sean pequeñas, si pueden ser diarias mejor, sobre todo para evitar el efecto serrucho, siempre de espalda a una bebida, y a medida que van pasando los primeros días, se van abriendo nuevas parcelas de pastoreo, pero que también la hacienda tenga acceso a la parcela ya comida. Una posibilidad es dejar varias parcelas armadas para evitar que si algún animal rompe un eléctrico, tenga una segunda barrera y no tenga acceso a todo el potrero. Pero siempre, como les decía antes, al inicio de la charla, monitoreando el estado de la hacienda y retirar animales que no se acostumbren. Nos ha pasado, siguiendo varios campos de productores, que hay un porcentaje mínimo de animales que vemos que no se acostumbran o pierden un poco de estado, y en ese caso decidimos retirar los animales. El número es muy bajo, no supera el 2-3% de los animales, pero puede llegar a existir. Y también lo mismo con vacas que van pariendo. Ya lo vamos a ver en la época de pastoreo, pero a medida que llegamos al momento del parto, o incluso cuando ni bien se da el parto, lo ideal es tener otro potrero preparado con un balance energético y proteico diferente para esa categoría. Acá les muestro unas fotos de avance frontal. Fíjense las eficiencias de pastoreo, cómo pueden ir cambiando en función como vamos a ver más adelante, de por ahí la elección del híbrido o de la fecha, pero son parcelas de avance frontal en donde estos animales que ven a la izquierda ya vienen comiendo parcelas cada vez más grandes a medida que pasa el periodo de acostumbramiento y de aprovechamiento del sorgo. Acá ven una parcela en pastoreo, en líneas punteadas es la parcela actual. A la izquierda las vacas están en las parcelas ya comidas días anteriores, y a la derecha es la parcela o franja que se va a abrir próximamente. El tercer punto importante o clave para lograr aprovechamientos exitosos es el momento de utilización. Acá tenemos dos momentos diferentes, y siempre decimos que no es lo mismo hacer un aprovechamiento de abril que hacer un aprovechamiento de julio. En abril tenemos algunas ventajas, como ser que tenemos esa posibilidad de liberar el campo natural esperando el pico de producción de otoño para la aparición, y nos permite por ahí reservar campo natural. El sorgo, como lo ven en la foto, se encuentra con mejor calidad, todavía si ha recibido alguna helada se encuentra verde, y la vaca también tiene en general mejor estado, porque tiene un estado de gestación menos avanzado en abril que en julio. Entonces, todas estas características de sorgo y de estado de la hacienda nos permiten ser más eficientes en el aprovechamiento. Con menor asignación podemos lograr mayor nivel de aprovechamiento y por ende más eficiencia de pastoreo. Esto traducido en números, aprovechamientos de abril nos permiten asignar menos, como yo les decía, porque el sorgo tiene más calidad y la vaca en mejor estado. Podemos asignar de 9 a 11 kilos de materia seca por vaca y por día, lo que representa en sorgos bien logrados y con buen stand de plantas unos 10 a 12 metros cuadrados por vaca y por día. Mientras que con el avance de las heladas, el deterioro de la calidad del material y el avance en la gestación, debemos
para no resignar estado corporal, asignar más en aprovechamientos tardíos, aproximadamente 14 a 15 kilos de materia seca por vaca y por día, de junio en adelante, lo que representa alrededor de 15 metros cuadrados de sorgo. Por último, el último punto es el tipo de sorgo a utilizar. Por suerte, les repito, tuve a Marcelo como antecesor en la charla, que les explicó muy claramente las opciones que tenemos a la hora de elegir un sorgo. Y lo que voy a hacer es repasar un poquito en algunas imágenes algo de eso. Nosotros tenemos una paleta de morfotipos o biotipos de sorgo bastante diferente, que incluso parece distintas especies. Tenemos materiales a la derecha, forrajeros, clásicos, sudan o fotosensitivos, que es básicamente tallo y hojas, con o sin panoja, materiales muy altos y desbalanceados en cuanto a los porcentajes de hoja, tallo y panoja. Después tenemos materiales clásicos graníferos, con prácticamente un 50% de panoja o de grano en la planta, similares a lo que podría llegar a ser fisiológicamente un maíz. Y después tenemos cosas intermedias, como ya lo mostró Marcelo, lo que son los doble propósitos y los hileros, que son híbridos o tipos bastante más balanceados en los componentes de la planta, entre hoja, tallo y panoja, bastante más repartidos. Y también tenemos distintos caracteres incorporados a esta paleta de tipos, que pueden ser la fotosensibilidad, el carácter de nervadura marrón, azúcares en tallos, taninos en grano, lo cual dificulta un poco la paleta y la elección del híbrido. Y si eso lo traducimos en una tabla, podemos ver que existen más o menos, con alguna arista, este tipo de opciones o de combinaciones. Dentro de los forrajeros podemos tener tradicionales o sudan, fotosensitivos, BMR, fotosensitivos BMR, azucarados o BMR azucarados. Y dentro de graníferos podemos tener con y sin tanino, también graníferos BMR o graníferos doble propósito, que son híbridos que conservan el porcentaje de grano, pero incorporan un 15 o 20% más de follaje, que hace que permitan el doble juego entre un silo o la cosecha de grano. Siempre decimos que todos los sorgos sirven para diferir, pero no todos se comportan igual. Ahora vamos a ver algunas imágenes de eso. Esto es muy parecido a lo que mostró Marcelo en algunos de sus ensayos. Son ensayos de performance de distintos biotipos a campo, acá en Chascomús. Tenemos a la izquierda un sorgo granífero clásico, en el medio un sudan, sorgo forrajero clásico, y un silero azucarado a la derecha. Fíjense que la composición y la altura de las plantas es totalmente diferente. Nosotros probamos tanto a modo experimental como en campos de productores bastantes sorgos en distintos lotes y en distintos años, y lo que podemos ver que a grandes rasgos, si bien el sorgo es un cultivo rústico, hay una diferencia marcada en lo que es el ambiente, independientemente del tipo usado. Fíjense que los ambientes de loma, que están coloreados en rojo, son ambientes más productivos con respecto a los ambientes de bajo. Ya les digo, independientemente del tipo de híbrido, pero siempre los híbridos forrajeros, al analizar su performance como diferido, nos ofrecían menor cantidad de raciones totales, y eso era básicamente por porcentajes de aprovechamiento bastante inferiores
a los que nos generaban otros biotipos de sorgo, sobre todo los que tienen que ver con los graníferos o los azucarados. Básicamente, lo que vemos en esos tipos de sorgos, que tienen mucha fibra, poco grano y mucha altura, es que llegan al periodo o al momento de aprovechamiento en diferido en esta situación, o aún peor, con plantas volcadas, lo que genera mucho desperdicio por parte de la hacienda, y no logran superar el 60% de aprovechamiento, lo que hace que el número de raciones generadas sea bajo. Mientras que por otro lado, cuando tenemos materiales más balanceados, hileros que tienen grano y sobre todo que incorporan azúcar en tallo, podemos lograr aprovechamientos que superan el 75%. Entonces, con un mismo rendimiento, o incluso con un poco menos de rendimiento en este tipo de sorgos, el balance de raciones termina siendo mayor. Algunos datos, esto lo mostró Marcelo, y en realidad nosotros tenemos datos bastante similares, no de la fracción vegetativa, sino de la planta entera. Lo que vemos acá son datos de digestibilidad de los materiales en distintos momentos. En abril, lo que podría simularse como un diferido temprano o fechas de una picada, de un silo, versus agosto, que es el momento de la aparición y el momento de aprovechamientos muy, muy tardíos de sorgos diferidos en distintos tipos de sorgos. Vemos los BMR en verde, graníferos en celestes, azucarados en amarillo y los forrajeros en rojo. Fíjense que durante abril, si bien hay diferencias en digestibilidad, las diferencias son más sutiles, y a medida que entramos en el invierno y las heladas apremian, fíjense que esos extremos en caída de calidad se manifiestan aún más. En los BMR seguimos manteniendo buenos valores de digestibilidad, pero el problema está en el aprovechamiento, sobre todo por lo que hoy nombraba Marcelo, que es la debilidad en estructura que tienen este tipo de plantas, y coincido plenamente en que en aprovechamientos de diferido no serían los más aconsejables, independientemente de esta calidad que ofrecen, porque el desperdicio es muy alto y es muy difícil aprovecharlos eficientemente. Y los azucarados y graníferos mantienen, más que los forrajeros, la calidad, sobre todo por la fracción grano que tienen. Un tema también importante es el tema de azúcar. Ahí podemos ver la digestibilidad en función del porcentaje de azúcar. Consideramos muy importante que el material elegido tenga buenos porcentajes de azúcar, no porque esto se relacione con una digestibilidad directa por el hecho de tener azúcar. Ahí vemos en el gráfico que probando distintos tipos de sorgos, BMRs y no BMRs, en general el porcentaje de azúcar no se traduce directamente en un valor más alto de digestibilidad, pero sí repercute claramente en la palatabilidad de ese sorgo diferido, y eso aumenta notoriamente la eficiencia de consumo. Cuando uno mira sorgos de la misma digestibilidad con o sin azúcar, ve que el porcentaje de aprovechamiento es totalmente diferente, y eso se traduce en mayor eficiencia de consumo y por ende en un costo de la ración totalmente diferente. A modo de resumen, y para que tengan una idea del impacto de la técnica, estos son datos que nosotros fuimos recolectando
en bastantes monitoreos en distintos campos, ya les digo, probando distintos sorgos y distintos años climáticos, y logramos aproximadamente un número promedio de 10.000 kilos de materia seca, con un 74% de aprovechamiento, y eso nos da aproximadamente 700 raciones por hectárea, lo que traducido en un número, una cuentita fácil, nos permite decir que una hectárea de sorgo diferido permite mantener 7 vacas durante 100 días, que es el periodo de invierno más crudo, y es una idea de lo que es el impacto de la técnica en un sistema de cría tradicional. Lo que sí sabemos también por trabajos de investigadores de la experimental en cuanto a lo que es la nutrición de la vaca, es que hacia el invierno, y sobre todo en aprovechamientos, como les dije, de forrajes diferidos con gestaciones avanzadas, o casi a fecha de parto, es que enfrentamos a la hacienda con alto requerimiento de proteína a sorgos que van disminuyendo su calidad nutricional. Entonces, esto nos puede generar un desbalance de proteínas en rumen, lo que además provoca menor consumo, menor aprovechamiento y caídas en condición corporal al parto. Hay trabajos recientes que muestran que esa falta de proteína, además de todo esto que venimos diciendo, también podría afectar el desarrollo fetal y la performance de ese ternero en la recría, lo que se conoce como programación fetal. Entonces se empezaron a hacer experimentalmente algunos ensayos que tienen que ver con buscarle la manera de incorporar, sobre todo en diferidos muy tardíos, proteína en el último tercio de gestación para evitar esto. Así que se han hecho algunos ensayos en suplementación proteica en bateas, con por ejemplo espeles de girasol, o algunas más a campo con incorporación de verdeos en pie, verdeos de invierno en pie. Y les muestro para terminar una experiencia que hemos hecho acá en Chascomús, en donde lo que hacíamos era comparar 2 rodeos. El rodeo a la derecha comía sorgo y un rodeo de la izquierda comía sorgo con avena. Y la forma de siembra triangular justamente obedece a lograr el máximo aprovechamiento de ambos cultivos, ya que en los primeros pastoreos nosotros comíamos 90% de sorgo y solamente 10% de avena, y llegábamos al final del aprovechamiento con un número invertido, 10% de sorgo y 90% de avena. Eso lo que hacía era balancear la dieta. Acá ven la foto de dron, que de las primeras parcelas en donde predominaba el sorgo, y a medida que íbamos avanzando y la avena iba acumulando forraje, terminábamos más cerca del parto comiendo proteína que nos brindaba la avena. Ya les digo, esto es un ensayo experimental y también puede hacerse, y de hecho se hace, no sembrando un verdeo, sino por ahí teniendo un potrero verde, un campo natural diferido o de algún verdeo para tal fin. Y esto, el impacto en números que tuvo fue que encontramos una diferencia en condición corporal a favor del sorgo avena, alrededor de 4% más en la preñez, una diferencia de proteína consumida por el rodeo. En el inicio fue igual, porque prácticamente era todo sorgo, pero al final terminamos comiendo 7% de sorgo solo, de proteína en sorgo solo, versus un 14% en la dieta de sorgo avena. Es verdad que la oferta total de la dupla sorgo-avena es menor que la del sorgo solo, alrededor de 3.000 kilos de materia seca, que se reducen a 1.800 kilos cuando uno ajusta por digestibilidad. Pero esa dupla de sorgo-avena nos permitió mejorar el aprovechamiento del binomio en un 20%.
Así que bueno, son datos un poco de la experimentación que nos están mostrando que incorporar proteínas, sobre todo en estos rodeos cerca de la aparición, es importante a la hora de generar el ternero y recriarlo a campo. Por último, y para terminar, les quería detallar algunas ventajas y desventajas de la técnica. En primer lugar, como ventaja es que es sencilla, como lo vimos en las diapos. También requiere poca infraestructura y mano de obra, por eso creemos que fue una técnica que tuvo bastante adopción en la zona, porque llegó por ahí a campo o a estructuras en donde por ahí una picadora no llegaba o no había un mixer o dar autoconsumo con frentes era complicado por el personal, y esto solamente requería correr un eléctrico cada 3 días. También es económica respecto a otras alternativas, y permite sostener altas cargas en pequeñas superficies, reservando el resto de los potreros para la aparición. También tiene algunas desventajas. Una es el alto tiempo de ocupación del terreno, del potrero. Estamos pensando que un sorgo desde siembra hasta diferidos tardíos, por ahí estaba 8 o 9 meses con el sorgo en pie en el lote. Ya lo dijimos, pero también presenta muy bajo valor de proteína, sobre todo en el último tercio de gestación y en pastoreos muy retrasados. Solo estaría permitiendo un mantenimiento de la vaca hasta la aparición, o sea, no creemos que sea un buen recurso para recrías o para animales en crecimiento, y también puede llegar a tener problemas al ser una superficie fija comparado a un silo o a un rollo, en caso de pastoreos en inviernos llovedores, que bueno, si bien hace mucho que no los tenemos, han sido un problema en algunos años puntuales. Así que bueno, eso era todo. Yo les agradezco el tiempo y a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariano. Tenemos 3 consultas, si parece, vamos con la que está para vos, Mariano, y hay 2 para Marcelo, así enganchamos. Dice Fernando, para diferir zona de presión del salado, ¿por qué material te inclinás? ¿Por un doble propósito alto grano o por un silero azucarado? Y agrega, en un doble propósito hay mucha pérdida de grano, como una aclaración. ¿Qué podemos aportar a este comentario? Me parece que los dos tienen ventajas y desventajas. Me parece que está dentro de los biotipos que nosotros recomendamos, tal cual dice Fernando. Creo yo que depende un poco del periodo de aprovechamiento. El grano nos está dando a nosotros bastante digestibilidad de lo que es planta entera, se la lleva el grano. Cuando la fibra no es de muy alta calidad en el resto de la planta, el periodo de rumia aumenta y tenemos más chance de aprovechar ese grano en el rumen, a diferencia de lo que ocurre por ahí en dietas de más alta calidad, como ser el grano húmedo, por ejemplo, en donde hay mucha pérdida de grano, y eso nos puede aportar bastante energía a la dieta. Creo también muy importante que sean materiales azucarados, o sea, no resignando grano, pero hay materiales que doble propósito con buen grano que tienen azúcar, y ese azúcar es muy importante para la palatabilidad y para lograr aprovechamientos eficientes y lograr alto porcentaje de raciones en la experiencia. O sea que buscaría materiales no muy altos. Hoy mostraba Marcelo materiales de no más de 2,20 m, 2,30 m, que tengan un porcentaje de grano importante, pero que tengan azúcares. Creo que esa
si tuviera que elegir el biotipo ideal. Bueno, y pasamos a las otras. Esperen que busco. Estas ya son para Marcelo. Nos plantean, en los fotosensitivos, ¿cuál sería la densidad forraje y cuál la silera? ¿Y cuál sería la densidad recomendada de un silero usado en pastoreo, distanciamiento, aprovechamiento, entre otras cuestiones? Bueno, el fotosensitivo usado como pastoreo tendría una densidad similar a la de un Sudan, pues se comporta igual. De hecho, esos híbridos a alta densidad se reconfiguran, se parecen más a un Sudan con hoja fina. Así que sería la misma densidad que un forrajero si el objetivo es pastoreo. Si es una zona plena con buenas lluvias, 20 kilos. Si vamos a zonas marginales, 15, 14, 13 kilos. Eso depende de la zona, del régimen hídrico. Y con respecto si es una densidad silo, la densidad de silos, la densidad es un aspecto clave cuando se habla de sileros por el factor vuelco. Y si el rasgo BMR está incluido, más todavía. Y es muy común que el productor meta la pata en las densidades, porque es más común manejar densidades de forrajero y no tener en cuenta que los morfotipos hileros son complicados. Requieren un manejo totalmente diferenciado. Pero un fotosensitivo manejado para silo con una densidad de 200.000 plantas, entre 180.000 y 200.000 plantas, es una densidad equilibrada, a 50 a 52 centímetros de surco. Con respecto, creo que la otra pregunta era un silero, el distanciamiento en un silero para pastoreo. Bueno, por eso también es muy necesaria la correcta elección del híbrido, porque hay sileros que tienen más de pastoreo que de granífero, entonces reconfigurándolo a una densidad forrajero se comportan igual. Ya hay antecedentes de 3 o 4 híbridos sileros muy exitosos en la cuenca del Salado, hay algunos que ya no están al mercado, pero que se podían manejar casi a la misma densidad que los forrajeros o ligeramente menores. Y a distanciamiento de 30 centímetros, 22, de acuerdo al múltiplo de las máquinas, pero se comportan bien. La ventaja de que el sorgo tiene una plasticidad que, como digo, la planta se reconfigura de acuerdo a la densidad utilizada, así que no es un problema grave la densidad, siempre que nos quedemos muy cortos. Bueno, y tenemos la última también para Marcelo. ¿Algunas pautas para el manejo de pulgón amarillo, tipos de insecticida usar y algunas otras cuestiones de manejo? Bueno, ese es un tema complicado y el pulgón vino casi con la pandemia. Nos sorprendió a todos y ese primer año creo que perdimos todos. Pero nos fuimos adaptando y utilizando, digamos, químicos que obviamente que no estaban planificados para sorgo, sino para otras especies, incluso para otras plagas, y que lo fuimos adaptando. Y aún hoy seguimos ensayando. Digamos, como principio activo, el sulfoxaflor ha resultado uno de los mejores. Y hoy estamos probando el Spirotetramat, que viene de ser muy exitoso en lotes uruguayos. Nosotros lo vamos a probar este año, que tiene otro mecanismo de acción, lo cual es ideal como estrategia para esta plaga, ir cambiándole el plan y rotando constantemente los tratamientos. Es una plaga insidiosa y que requiere de un monitoreo muy activo. Y lógicamente la estrategia química hay que ir rotándola para tener éxito. Pero bueno, los principios están entre el sulfosaflor, imidacloprid y Spirotetramat como material nuevo, como principio activo nuevo experimental a probar. Bueno, agradecemos entonces las consultas, los comentarios, los aportes que se han quedado ya hasta las 19:45. Winston, Marcelo, si quieren agregar algo y ya vamos culminando esta actividad destinada a todo el sector ganadero con quien trabajamos ahí en la zona de la Cuenca del Salado. Bueno, yo simplemente agradecerles a los disertantes. Fue muy
muy interesante y muy esclarecedor. Y bueno, y por supuesto a la universidad, que hizo sus aportes también, y junto con quienes contribuimos a organizar estas charlas. Sí, yo lo que quería mencionar es que, bueno, en el transcurso del año que viene vamos a seguir todas las instituciones que estamos trabajando en conjunto, INTA, Facultad, Sociedades Rurales, Federación Agraria, escuelas agrotécnicas que también han colaborado en la difusión, tratando de llevarle a todos los productores de la cuenca del Celado todas aquellas novedades, muestras de establecimientos demostrativos, de forma, en nuestro caso, a través del proyecto de apoyo a la ganadería zonal, para bueno, que vayan incorporando tecnologías donde tratamos que sean de bajo costo y de alta eficiencia, rentabilidad, para que bueno, la ganadería zonal se vaya recomponiendo. Básicamente eso. Bueno, entonces les agradecemos. Como, bueno, la jornada así tal cual está en vivo, queda dentro del canal de YouTube de INTA Pergamino, así que la encuentran dentro de, bueno, la pestaña que dice en vivo, y seguramente estaremos también compartiendo los cortes de las disertaciones puntuales sobre todo para aquellos que son más estudiantes o técnicos que quieren ir a buscar específicamente alguna cuestión mencionada por nuestros disertantes. Bueno, será hasta la próxima, como decía Marcelo, y agradecerles nuevamente no solo a la universidad, sino también a todas las entidades y escuelas que han colaborado en la difusión y que seguramente colaborarán una vez terminada esto para que el material llegue y sea un insumo para el trabajo del sector productivo.